Bienvenidos todos a mi canal, Las Rutas de Joel. Ahora recién la acabo. ¿Tenéis fuerza? Ahí no se te va a mover cuando vayamos. Ah, pero súper fácil. Súper fácil. Ok. No, directamente llegas y que quede siempre enganchado a la bicicleta. Ok. Sí, ya está ahí. Exacto. ¡Vamos, vamos! Vamos, que sí se puede, mi vida, vamos. Eso. La verdad que es muy buena idea, ¿eh? Venir a pasear por este parque tan grande en bicicleta. Y bastante, o sea, económica. 200 pesos por una hora, o sea, absolutamente nada. 2 centavos de dólar. Súper económico por una hora. Y hay muchas paradas para que vos coloques la bicicleta. Y si querés seguir andando, llegas a una parada, la pones, solicitas una hora más y así sucesivamente. Así que está súper buena la idea. Este es el Parque General San Martín. Grandísimo para venirlo a pasear, pero si es en bicicleta es mucho mejor. Y es demasiado fácil. Bajas la aplicación Bicitran, bajas la aplicación por app y te registras. Ahí te va a pedir un certificado o una factura del lugar donde te estás quedando. Si es, por ejemplo, como nosotros que nos quedamos en un departamento, hablamos con la dueña del departamento y nos pasó un recibo de luz, y ese recibo de luz se envía a un número de WhatsApp que te va a dar la aplicación de Bicitran. Pasas ese recibo de luz o la factura o lo que te den, y te activan directamente para que puedas hacer uso de las bicicletas. Es demasiado sencillo, demasiado fácil, solo tienes que atreverte y es muy económico. Lo importante es que disfrutes de este paisaje maravilloso que te ofrece la ciudad de Mendoza. Esta es la Avenida del Libertador, que es donde está la entrada por los portones del parque. Y esta que vemos acá es Avenida Boulogne-sur-Mer. Entonces los portones están entre la Avenida del Libertador y la Avenida Boulogne-sur-Mer, por si quieren venir a ver esta majestuosidad que tenemos acá. Realmente es una idea espectacular tomar estas Bicitran y pasear por el parque, porque como el parque es tan grande, imagínate, 400 hectáreas de extensión es mucho. Entonces tomar estas bicicletas y hacer un recorrido por el Rosedal, el lago artificial, es muy buena idea venir en estas bicicletas. De hecho, puedes visitar también el Cerro de la Gloria desde aquí, porque todo se conecta, todo está conectado. Miren cómo este parque está lleno de tantos árboles. El pulmón verde. De hecho, Mendoza fue nombrado como la ciudad con mayor árboles en el mundo. Pero claro, desde que llegamos a nosotros nos ha asombrado es esa situación, exclusivamente la cantidad de árboles que hay aquí en la ciudad de Mendoza. Es un pulmón importantísimo para la Argentina. Miren cómo podemos ver desde aquí
¿Por qué las acequias o zanjas o zanjones representa importancia para la ciudad? Porque estos zanjones, obviamente, al correr agua por acá, alimenta las plantas y obviamente las va a mantener siempre así, de vivas y hermosas. ¿Ves? Aquí podemos ver por qué estos zanjones o estas acequias representa algo importante para la ciudad de Mendoza. Y en toda la ciudad vas a conseguir estas acequias de esta forma. En toda la ciudad. Miren esta portal desde aquí. O este postal. Miren este postal desde aquí. ¿Ah? Y allá va mi princesa, ¿ves? Eso. Vamos, vamos. Y bueno, como pueden observar, el gobierno trata de mantener bien limpia la ciudad y el parque es súper limpio, pero demasiado. Hay canastos por todos lados para la basura, recogen los residuos de los distintos kioscos de comida, bebida. ¿Ves? Tenemos canastos por donde quiera, hay canastos grandes también para la basura, lo cual me parece que un punto sumamente importante, porque la intención es cuidarlo, protegerlo y la limpieza forma parte de eso. Sí me di cuenta de que la ciudad en general es súper limpia, demasiado limpia, así que 20 puntos por eso. Bueno, ya llegamos aquí a una de las estaciones que está en el Parque General San Martín. Vamos a dejar las bicicletas y vamos a recorrer el parque. Y después pedimos una hora más, que lo que cuestan apenas son 200 pesos argentinos. ¿Qué tal la experiencia? Excelente. ¿Te gustó? Me encantó, me recordó viejos tiempos. Ahora quiero una bicicleta. Sí, ¿verdad que sí? O sea, nos recuerda a la infancia montar estas bicicletas. Y bueno, miren este monumento a los 4 continentes. Bueno, mi gente, acabamos de hacer el paseo en las Bicitran. Fue una experiencia espectacular. Salimos nosotros desde donde nos estamos hospedando hasta aquí, hasta el Parque General San Martín, o sea, la entrada, porque nosotros donde nos quedamos, justo donde nos quedamos nosotros, es frente al Parque General San Martín. Queríamos hospedarnos cerca de este parque porque ya teníamos la referencia de que era un lugar demasiado hermoso para visitar, demasiado lindo para disfrutar. Y nosotros, bueno, directamente desde la página de booking.com buscamos un departamento familiar para poder quedarnos cerca de este parque. Y eso fue lo que nosotros decidimos hacer. Y de verdad, fue la mejor decisión, porque estar frente a este parque, frente a este pulmón importante para la ciudad de Mendoza, fue demasiado bueno, a pesar de que muchas personas nos habían dicho, bueno, dentro de la ciudad hay muchos hoteles, así que son buenos y económicos, pero donde nosotros nos quedamos también fue bastante bueno y súper económico. Si quieren la información de dónde nos hospedamos nosotros, en qué departamento nos hospedamos nosotros, realmente yo se las puedo ofrecer. Síganme por las redes sociales, por aquí les voy a dejar mi página de Instagram y me escriben al privado. Síganme por favor, y que por ahí yo les puedo pasar la información, el WhatsApp de la persona que nos alquiló su departamento. Lo recomiendo al 100%. La atención de Ceci fue de 20 puntos para nosotros. Fue excelente, su atención fue increíble. Aparte que me pareció necesario tener un contacto directamente con esta persona, porque es primera vez que nosotros veníamos a la ciudad de Mendoza, no teníamos mucha información, más sin embargo Ceci, que es la dueña del departamento donde nos quedamos nosotros, me brindó toda la información que yo necesitaba, me aclaró todas las dudas, o sea, de todo.
le pedí información acerca de el transporte público, cómo se manejaba eso acá, si había que bajar alguna aplicación. Ella me explicó todo, cuáles eran los lugares más turísticos para visitar, los más importantes. También me dio información acerca de qué hacer y de qué no hacer. Entonces me aclaró todas las dudas que yo tenía, lo cual de verdad le agradezco a Ceci por darme ese apoyo que me parece que a veces es necesario que nosotros tenemos, a veces no tenemos. Entonces, Ceci, de verdad te agradezco con este video porque fue de mucha importancia para nosotros. Así que les recomiendo su departamento. Tiene todos los elementos para poder estar tranquilos. Nosotros nos quedamos varios días allí. Tiene cocina, todos los implementos y todos los suministros que necesitas para la cocina. Tiene baño, este cuarto es bastante grande, tiene un televisor grande. Bueno, realmente 20 puntos al lugar donde nos quedamos. Ceci, de verdad te digo gracias por toda tu ayuda porque fue de mayor importancia. Ve, allá al final, de aquí hasta allá, tiene una extensión de 1.5 kilómetros y así de ancho tiene 500 metros de ancho y de profundidad tiene solo 2.5 metros de profundidad. Yo estuve allá al final, que es donde está el Museo de Ciencias Pablo Moyano. Yo estuve allí y realmente fue una experiencia increíble. Es decir, yo me recorrí prácticamente todo este parque. Bueno, todo no, una gran parte me lo recorrí, por lo menos 2 kilómetros más o menos. Y es una experiencia increíble. Ve esta fuente de agua, que también veo que tiene como luces, pero obviamente de día no se ve mucho el tema de las luces, pero el sonido es bastante, te relaja. El sonido realmente te relaja. Mi gente, eso que está allí, esa infraestructura que ven ahí, es el Club Náutico de Regatas. Allí, bueno, las personas tienen una suscripción social mensual. O sea, ellos hacen un pago, una cuota mensual y tienen acceso al deporte de remo aquí. Por lo que puedo apreciar desde aquí, este club tiene una piscina bastante amplia. De hecho, ahorita están haciendo actividad allí y también hacen deporte. Tiene, creo que, un salón de eventos, gimnasio y, si no me equivoco, también tiene lugares para comer como restaurantes, pero es bastante grande. Obviamente, si vienes aquí al Parque General San Martín, tienes que visitar el Rosedal, donde ahorita, por ejemplo, estamos en otoño y hay una variedad de rosas impresionante, con unos colores impresionantes, que bueno, vas a querer tomarle flores, tomarle fotos, hacer algunos videitos, pero por favor, importante siempre caminar por la zona que te señalizan para que no dañes la plantación. Recordemos que tenemos que cuidarlo y estas son las caminerías para que transite sin ningún problema. Entonces, bueno, tratemos de no tocarlas, tratemos de no dañarlas, porque hay que cuidar nuestro medio ambiente. Miren esta belleza, miren esta rosa. Obviamente, para cuidar todo este cultivo de rosas acá, tiene un sistema de riego para mantenerlas, pues obviamente, hidratadas. Aquí les abrieron una manguera con agua para hidratar esta zona. Te hace recordar a Ecocopi, ¿verdad? Porque como trabajamos con flores, claro. ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia? Se inspira uno por aquí. Sí, ¿verdad que sí? Te sale la creatividad a flote. Sí, señora.
Chicos, visitar el Rosedal es una experiencia increíble porque, bueno, puedes venir a tomarte fotos junto a las rosas sin tocarlas mucho, sin hacer mucho contacto con ellas con las manos. Pero aparte el olor que ellas emiten es increíble. Es una experiencia muy bonita. Así que nada, visiten este parque y vengan a donde está el Rosedal. ¿Estás relajado, Joel? Súper relajado. ¿Qué tanto? Tanto así que quiero quedarme a dormir aquí. Bueno, si nos ponemos una alarma nos deja el vuelo, entonces no estaría muy lejos de la realidad. Y sí, para que sepa que sí. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grow. Vamos, que sí se puede. Mira los músculos cómo salen. Es necesario y fundamental para nuestra salud, pero hay que tomárselo en serio, por favor, en serio. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bueno, nosotros nos pedimos una cerveza por 3.900 pesos y es sabor a café. Vamos a ver qué tal. A tu salud. Está rica, está fría. ¿A qué sabrosa. sabe? Sabe, tiene un toque a café. Sí. O un poco como también como si fuera malta. Como una cerveza malteada también. Sabor a malta también. Está muy rica. Mi gente, donde quiera que llegues aquí en la ciudad de Mendoza vas a conseguirte un local de entre dos, que son los alfajores más importantes de aquí de la ciudad de Mendoza. Y bueno, ya nosotros compramos nuestros alfajores, pero no hemos hecho todavía la degustación de estos alfajores. Bueno, aquí estoy. Por fin voy a probar los alfajores entre dos. Es una marca premium aquí en la ciudad de Mendoza. Es muy conocida, es muy popular. Y bueno, esto es un alfajor hojaldrado negro con dulce de leche. Así que bueno, vamos a probar a ver qué tal. Vamos a probarlo. El hojaldre que de por sí es un golazo. Un golazo. Hojaldrado con dulce de leche y chocolate. ¿Qué más pedir? Está espectacular, está delicioso. Me gusta mucho. Entonces, como pueden observar, esto por fuera es chocolate, por dentro tiene dulce de leche y es hojaldrado. De verdad que me sorprendió, me pareció muy original este alfajor. Bueno, este es otro alfajor, este es de sabor a coco y a mi esposa le gusta mucho el coco, así que vamos a ver y el qué chocolate, tal. por el prestigio. Mi Bueno, chocolate sí, favorito. ella dice que le gusta mucho chocolate con coco porque se parece mucho al Prestigio. Es un chocolate que que hay en Venezuela y bueno, que extrañamos muchísimo ese sabor del chocolate, la mezcla de chocolate con coco. Bueno, vamos a hacer la prueba de este alfajor a ver qué tal. Oh, mira. Mira, tiene una capa. Trae una capa
Esto, por lo que veo, es coco y en la parte de atrás es chocolate. Por dentro debe estar relleno. Por dentro debe estar relleno con dulce de leche, me imagino yo. Vamos a ver qué tal. A tu salud. Mientras tú masticas, yo hablo aquí para describirles qué tiene. Es un alfajor de cacao relleno de dulce de leche repostero, cubierto parcialmente con baño de repostería semi amargo con una tapa de coco. Espectacular. Coco y chocolate es Prestigio. ¿sí? Pruébalo, sí, pruébalo. Sí, ¿verdad? O sea, el sabor del Prestigio en Venezuela, un chocolate. Ay, sí. Yo quiero comprar una cajita de esto. Está muy, muy bueno este de coco. Demasiado bueno. Me recuerda eso, ¿sabes? A Prestigio. Sí, o sea, si te gustaba, si eres venezolano y estás aquí en Argentina y te gustaba el chocolate Prestigio, el alfajor entre dos sabor a coco es el indicado. Miren, acaba de llegar aquí el Citibus. Este fue el bus que nos dejó el día que hicimos este tour aquí. Y bueno, como nosotros estamos justo de este espectacular parque, nosotros prácticamente estamos viniendo todos los días para este lugar y a pasarla muy, muy bien. Este parque fue creado nada más y nada menos que por el argentino, franco-argentino Carlos Thays. Este señor Carlos Thays es muy conocido aquí en la Argentina porque ha diseñado y creado diversos parques importantes. Por ejemplo, uno de ellos es el Jardín Botánico ubicado en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Por aquí les voy a dejar el link para que vean ese jardín que es realmente maravilloso. De hecho, se parece mucho a este parque que está aquí en la ciudad de Mendoza. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bueno mi gente, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mi video y que se suscriban a mi canal, que le den clic a la campanita de notificaciones para que les llegue todos los videos que yo estaré mostrándole por acá. Muchísimas gracias. Way back a year ago.